empezó a doler aquí. Y ya. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Después de todo, la muerte solo es síntoma de que vive bien. Noemi en 2007 describe que la muerte es un término indefinible, puesto que para poder definirla es necesario dominarla. Esto sería antinatural, ya que en realidad es la muerte quien domina al ser humano y a todo ser vivo en la Tierra. A la muerte se le ha considerado como un hecho biológico, que a su vez toma en cuenta diferentes aspectos en consideración, como por ejemplo son los sociales, los culturales, los históricos, los religiosos, legales, psicológicos, del desarrollo, médicos e incluso éticos. La muerte es un proceso universal y que no se puede evitar. Por lo tanto, la muerte es considerado como uno de los hechos o eventos biológicos más importantes del ciclo vital. Este es un componente importante dentro del proceso cultural, debido a que la influencia del contexto donde se desenvuelve el individuo es fundamental porque gracias a este la persona tendrá un diferente concepto en frente a la muerte y el proceso de morir. Por otro lado, desde una perspectiva médica, se destaca que la muerte se produce por un cese de las funciones fundamentales, como lo son la actividad cardíaca o la actividad respiratoria, ya que esto implicaría que las funciones cerebrales colapsen, terminando así con la existencia del individuo. Sin embargo, este hecho no es tan confiable, ya que gracias a la medicina en la actualidad, a pesar de que una persona sea diagnosticada con un cuadro de muerte clínica, es posible de que ésta pueda ser reanimada gracias a la medicina moderna y varias maniobras como lo son el marcapasos, la respiración artificial o un masaje de corazón. Cabe mencionar que esto también no es tan fiable, ya que al producirse estas maniobras, la probabilidad de producir daños irreparables en el cerebro son sumamente altas, puesto que se expone al individuo a una falta de oxígeno que puede ser mortal. La muerte siempre ha sido y siempre será un tema de profunda reflexión para el hombre, debido a que la muerte es igual al nacimiento, es decir, son dos fenómenos totalmente naturales e inherentes a la biología humana, generando así un gran impacto emocional tanto como para la persona, además que también afecta a la red de contactos sociales que tiene a su alrededor, puesto que la muerte tendría una valencia emocional opuesta, provocando que la respuesta social a esta se dé de manera antagónica, no como en el aspecto del nacimiento, que sería algo positivo, y es por ello que la respuesta social tiende a ser negativa y con temor o miedo. Bien, ahora abordaremos las causas de la muerte. Hay que tener en cuenta que las causas de la muerte son todas aquellas enfermedades, estados de morbos, lesiones que producen la muerte o simplemente contribuyen en esta. Las circunstancias de accidente o situaciones de violencia son las formas más comunes por las que se produce a veces las lesiones. Según la Organización Mundial de la Salud, las causas de muerte se pueden clasificar en tres. La primera en enfermedades transmitibles, que dentro de estas pueden ir enfermedades infecciosas, parasitarias, también afecciones maternas, perinatales y nutricionales.
La segunda son las enfermedades no transmitibles, que serían enfermedades crónicas, y la tercera, las lesiones. Ahora haremos una comparación entre las enfermedades principales por las personas que han fallecido en el mundo y específicamente en Ecuador. Según la OMS, los últimos años las enfermedades que han predominado en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, que entre estas están la cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias como infecciones de las vías respiratorias inferiores y enfermedades pulmonares por obstructividad crónica, las afecciones neonatales, que aquí engloba la asfixia y traumatismo en el momento de nacer, la septicemia, infecciones neonatales y complicaciones del parto prematuro. En Ecuador, González y Castañeda nos mencionan que las 10 principales causas de muerte en los últimos años han sido por enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, diabetes, neumonía, accidentes por transporte terrestre, cirrosis hepática, enfermedades urinarias, vías respiratorias bajas y por neoplasia de estómago. En este momento abordaremos sobre las reacciones de las personas hacia la muerte. La ansiedad y el miedo son reacciones muy normales en las personas al momento de que se les habla sobre este término o saben que están a punto de experimentarlo. Estas van a llegar con mayor o menor peso en virtud de si se trata de su propia muerte o de la muerte de otros, ya sean familiares, amigos, allegados. Específicamente hablando sobre el miedo de nuestra propia muerte, aquí se presentan etapas o fases por las que va a pasar un individuo, las cuales mencionaremos más adelante. Y hay que tener en cuenta que en cada fase se presenta un miedo y la unión de estos va a llevar a un sufrimiento psicológico que va a ser mucho más doloroso que un sufrimiento físico. Ahora, en otro ámbito de si se trata de la muerte de otras personas, se va a presentar el famoso duelo. El dolor va a ser la forma en que nosotros vamos a responder ante la pérdida de un ser querido o de un amigo. Y el duelo va a ser este periodo durante el cual vamos a experimentar este dolor. Después de la muerte de un ser querido, vamos a sentir emociones como tristeza, como rabia, como vacío. Entonces, aquí voy a mencionarles los aspectos internos y externos más importantes o los que se nota más al momento de que se encuentra la persona en un duelo. Vamos a abordar 4 aspectos tanto internos como externos. El primero sobre las emociones, que aquí vamos a encontrar sentimientos como conmoción, insensibilidad, culpabilidad, tristeza, negación, la ira, la desesperanza, y aquí también podría entrar lo que es la ansiedad y la depresión. La persona también va a tener pensamientos como de desconfianza, de confusión, y va a presentarse la dificultad para concentrarse, ya que es posible que ella solo tenga un enfoque en esta pérdida que tuvo y va a pensar demasiado en la persona que murió. También es posible que se llegue a presentar las alucinaciones, es decir, que vea o escuche tal vez a la persona, sienta a la persona, cuando realmente no está pasando nada de esto. Ahora, mediante las sensaciones físicas es posible que el individuo sienta una opresión o pesadez en la garganta y en el pecho, también que se presenten náuseas, mareos, dolores de cabeza, debilidad o tensión muscular, se presente cansancio extremo, es decir, que va a ser más probable que se enferme o se sienta mal físicamente. Y finalmente, en las conductas es normal que una persona en duelo cambie por completo. ¿Por qué? Porque está presentando, como les dije, que el duelo es este dolor, esa pérdida, y como ya mencioné anteriormente, se presentan esas diferentes emociones de ira, de tristeza, que lo va a hacer actuar diferente. De igual forma va a presentarse dificultades para conciliar el sueño o va a permanecer
dormido mucho tiempo, también puede perder este interés en las actividades favoritas que tenía cotidianamente, va a presentar dificultades también para disfrutar su comida, va a tener un carácter explosivo, va a ser muy susceptible y la energía cada vez va a ir menorando o aumentando en diferentes días de luto. Puede estar un día deprimido, solo en cama, o un día estar sumamente inquieto y fuera de sí. Gala y otros nos menciona que la persona puede pasar por diferentes etapas de duelo de la muerte de un familiar o de una pareja o amigo. El primero, que sería el embotamiento mental, caracterizado por la presencia de conductas automáticas o la incapacidad de poder aceptar la realidad, es decir, que la persona falleció. El segundo sería el anhelo y búsqueda del referente perdido, que aquí suele existir sentimientos como de culpabilidad, de depresión, de injusticia, que va acompañado con la ansiedad y el insomnio. La tercera sería la desorganización y desesperación, que suele aparecer aquí la tendencia de abandonarse, romper el estilo de vida que tenía, es decir, querer permanecer solitario por la pérdida de esta persona. Y finalmente la reorganización, que esta va a ser la etapa final, donde si se supera todos los anteriores 3 puntos, va a existir una reorganización de su propia vida. Y si no llega a aceptar todos los anteriores puntos, esta fase de duelo va a formarse o va a concluir como una patología y va a entrar en una depresión indefinida. Paciente Leticia. Buenas tardes, doctor. ¿Qué ha pasado? Recuerda que usted vino por un deterioro en su vista. Sí, doctor. Le informo que tiene diabetes y va a ir incrementando con el tiempo. No me diga Así eso. que la recomendación médica, viendo su expediente, es de que esté acompañado. Ay, Dios mío santo. ¿Qué voy a Entremos a la hacer? consulta. Ay, Dios mío, cómo la diabetes me va a estar afectando ahora a la vista. ¿Quién me va a cuidar? Yo no tengo nadie que me cuide. Y ahora tendré que dejar de manejar. ¡No, Leticia! ¡No! ¡No, Leticia! Cuidado, Juan, cuidado. No, cuidado, te vas a desmayar porque no has querido comer nada. Yo sé que estás triste por la muerte de Leticia, pero ella no hubiera querido verte así. No, es que yo no tengo hambre, ni tengo sueño. Yo solo quiero estar con mi A continuación hablaremos sobre la muerte clínica. La muerte clínica es un tipo de muerte aparente. Fernández 2016 nos menciona que consiste en el cese del bombeo de la sangre del cuerpo de un paciente junto a la falta de respiración. Esta muerte es una emergencia médica que, si no se actúa de forma inmediata o rápida, va a cerrar toda posibilidad de que pueda ser reversible. ¿Por qué digo que puede ser reversible? Porque si se hace llegar al cerebro la suficiente sangre oxigenada, va a impedir que este órgano sea lesionado y por siguiente se pueda recuperar el paciente. Ahora, si no se toman estas medidas, la situación va a ser muy diferente y va a dar paso a la muerte biológica, la cual explicaremos más adelante. Murillo y otros indican que el estado de la persona después de recuperarse de esta muerte depende mucho del tiempo en que se demora en reiniciarse la respiración y la función cardíaca.
A mayor cantidad de minutos, los órganos empiezan a dañarse más. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Entonces, para que no se produzcan estos daños en las células cerebrales, se utiliza el RCP. ¿Qué es el RCP? Es la reanimación cardiopulmonar. Esta debe ser en los primeros 4 minutos después de la paralización del latido cardíaco y la respiración, es decir, la muerte clínica. Por consiguiente, vamos a hablar de la muerte biológica. Desde un punto de vista biológico, los expertos han buscado decir de la muerte que es solo una razón de un aspecto o dimensión humana. El tener que morir es parte de la experiencia de la especie, pero, más allá, se entiende que desde un punto biológico, la muerte es un fenómeno exclusivamente natural, que es requerido por el mismo ciclo vital. La muerte biológica es una muerte que está preprogramada, ya que no es nada más que la descomposición que sufre el propio organismo, y esta está ligada a la pérdida de los nexos que son fundamentales para dar la estructura necesaria al organismo, o también conocido como la estructura orgánica. El autor Ramos en 2020 especifica que la muerte biológica es la muerte cerebral, es decir, la muerte central y finalmente la muerte de todo el organismo, lo cual demostraría que en este tipo de muerte se considera a todo el organismo. El cese de las actividades mentales se la descubriría como la muerte central, para que finalmente se dé por terminado el ciclo vital de la persona. Por otro lado, durante muchos años la muerte ha sido y se la ha considerado como la muerte del hombre, se la consideraba como un semejante a la muerte de otros animales. Luego de muchos años se daría una concepción, una nueva ideología, la cual consideraba a la muerte biológica y la muerte social. Es por ello que la muerte biológica se la conoce por ser una interrupción irreversible del metabolismo de todas las células que se encuentran en el organismo del ser humano. Esto tomando en cuenta como primer criterio que para realizar este diagnóstico a la putrefacción del cuerpo, ya que con la putrefacción del cuerpo igualaría la muerte del hombre con la muerte celular. Es por ello que, por su lado, la biología menciona que una de las características en común que tienen todos los seres vivos sería la inmortalidad, más no la muerte. Esta afirmación que se daría debido a la reproducción de células vivas unicelulares que se dan mediante la bipartición. Código azul en la habitación 33. Hay que reanimarla. No está funcionando. Aumenten el voltaje. Doctor, dígame qué pasó allá adentro. No le tengo buenas noticias. Su amiga tuvo una muerte conocida como clínica, que es cuando sucede el cese de los latidos cardíacos y de la respiración. Su amiga aún está con vida, pero es con la ayuda de un respirador artificial y con un marcapasos. En el momento que nosotros desconectemos esa ayuda, ella va a fallecer. A ella no le hubiera gustado. El primer tipo de muerte que tenemos es la muerte natural. Chale en 2016 nos menciona que esta muerte es esperada y espontánea.
espontánea, pero se tiene conocimiento de que va a suceder. Es la que ocurre igual sin una intervención de causas extrañas al cuerpo y habitualmente suele suceder por la degeneración del cuerpo mismo. Es decir, que puede ser el resultado del envejecimiento, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas, infecciones, entre otras causas. El segundo tipo de muerte es la muerte violenta o muerte no natural. Peña y otros mencionan que la interrupción de la vida es causada por agentes extraños al cuerpo o agentes antinaturales, es decir, que puede ser por actos violentos del propio sujeto consigo mismo o de personas terciarias con participación de violencia u otros actos. Dentro de la muerte violenta existen tres subgrupos. El primero, el accidental, que es cuando el móvil que causa la muerte de la persona lo hace sin intención alguna. Por ejemplo, los accidentes de tránsito, los atragantamientos y esos actos en donde no haya, o sea, nulo la intención de la muerte o el fallecimiento de otra persona. El segundo tipo es el suicidio y es cuando la persona misma se hace daño y se quita voluntariamente la vida. Chalén menciona que algunos factores de riesgo o factores por los que sucede este tipo de muerte es por la depresión, por consumir drogas, por tener antecedentes familiares depresivos, sufrir una pérdida importante, entre otros. El último tipo es el homicidio. ¿En qué consiste el homicidio? El homicidio es un acto violento en que una persona le quita la vida a otra. En Ecuador, los últimos años, Carrión menciona que se ha visto actos de homicidio de índole pasional, principalmente en las provincias de Guayas y de Pichincha. Bien, dentro del homicidio existen otras categorías, las cuales son tres. Bien, el primer tipo de homicidio es el homicidio doloso y es cuando el homicidio es causado por voluntad propia, o es decir, que la persona es consciente de lo que va a hacer. Mientras que el homicidio imprudente es cuando la muerte de la víctima es fruto de una imprudencia del causante. El homicidio imprudente puede ser de menor gravedad o mayor gravedad y un ejemplo de este podría ser la negligencia médica. El último tipo de homicidio es el homicidio preterintencional. Este término se lo utiliza cuando la culpabilidad del autor no puede clasificarse en ninguno de los otros dos tipos de homicidios ya mencionados. Es importante mencionar que el homicidio no es lo mismo que el asesinato, pues este último término es utilizado con aún mayor violencia que el homicidio y además con actitudes con alevosía, ensañamiento y se espera una recompensa de ese acto. Es por ello que, aunque son términos que prácticamente mencionan la muerte de una persona causada por otra, no son lo mismo. Por tercero tenemos la muerte súbita. Cruz y otros nos mencionan que esta muerte es de manera inesperada y sin causa alguna, es decir, que el paciente tiene un estado de salud bueno y de un momento a otro empieza a sufrir complicaciones. Además, este tipo de muerte súbita es considerada una muerte natural y, como les dije, al ser rápida o inesperada necesita una autopsia. Lo más frecuente suele suceder en deportistas, neonatos o adultos que sufren de enfermedades cardiovasculares. Por último tenemos la muerte aparente. La muerte aparente son todos aquellos casos de estados de morbo en los que parece que los signos han cesado en el cuerpo del individuo. Se caracteriza por la inmovilidad, la ausencia de respiración, de circulación y de reflejos. Es decir, que el cuerpo puede perder todas estas funciones vitales y aún así los médicos no estar seguros si ha muerto completamente. Algunos autores mencionan que este es considerado un estado de transición en el que la persona va a recuperarse si se reanima correctamente, es decir, si se utiliza el RCP. A ver, la paciente María, ¿verdad? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo se ha encontrado? Lucha, que lucha. A ver.
Perfecto. Puedo escuchar el pulso. Listo. Acompáñente, por favor, vengo un rato acá. No le tengo buenas noticias. Imaginado. Mi compañera me acaba de informar que los signos de la señora cada vez van para peor. Y a este paso creo que debe empezar a prepararse para cualquier accidente fatal. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Abuelita, Fueron no. tantos bellos y malos momentos Para que mi vivimos mundo, ¿cómo voy juntos. a vivir sin ti? Los detalles, las ¿Qué pequeñas será de cosas, mí lo que parecía solita? no Como mi importante, mamá. son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver Abuelita, el no soy tiempo para nadie. verte No de somos nuevo, igual. Oye, con para mi darte un abuelita. abrazo. Finalmente, para concluir con este tema, vamos a hablar acerca de las fases del proceso de muerte. Las fases del proceso de la muerte son también conocidas como las etapas del duelo. Estas mencionan que llevan en sí un cargo de objetividad, puesto a que cada persona tiene una forma diferente de lidiar con este proceso, que es la muerte, el tema central de esta presentación. El duelo o pérdida se lo conoce por ser una experiencia de carácter más emocional que otra cosa, ya que resulta ser difícil de ser superada. Es por ello que con frecuencia las personas que son afectadas por este tipo de acontecimientos o sucesos les resulta bastante difícil volver a continuar con su vida cotidiana, ya que luego de una noticia tan impactante el rumbo cambia totalmente. Naturalmente, suelen necesitar un periodo de tiempo para poder asimilar el cambio permanente e irreversible. Además que también se presentan diferentes dificultades para asumir que una persona ya no se encuentra con vida, especialmente si el hecho fue de una manera súbita, es decir, inesperada. O también si el afectado tenía un lazo muy fuerte con la persona afectada. En el año de 1969, la doctora Elizabeth Kubler-Ross desarrolló un modelo que describe las fases del proceso de morir, también conocido como el modelo Kubler-Ross, el apellido de esta investigadora. Este modelo menciona 5 etapas, las cuales pueden manifestarse no solo en el paciente terminal, sino también en sus familiares y seres queridos. Cabe mencionar que es crucial destacar que en la práctica clínica no existe un orden predefinido para la presentación de las etapas que dice este modelo. En la experiencia clínica se observa que los familiares y también el paciente pueden encontrarse en diferentes momentos o fases del proceso. Esto podría deberse a una comunicación ineficiente que hay entre ellos, es decir, entre el paciente y los allegados. Esto puede ser resultado más generalmente por el recelo, ya que se pueden presentar algunos familiares que pueden causar angustia al resto de familia, o porque algunos se enteran de que la enfermedad está en etapas demasiado avanzadas. En general, el proceso de duelo se lo conoce por ser un proceso de adaptación emocional referente generalmente a una pérdida. El proceso de duelo, lejos de ser perjudicial, se lo considera como una experiencia totalmente normal y que a su vez es saludable, porque implica una serie de etapas para lograr ser superadas con satisfacción. Se menciona además que este proceso tiene
en sí poco fundamento científico, ya que en realidad cada persona depende de su cultura, creencias y circunstancias para poder pasar este proceso de duelo. Por lo que es correcto decir que cada persona que vive este acontecimiento no lo va a vivir de manera igual que todas, sino que de forma diferente por cada individuo, por lo cual no se considera que debe haber un orden lineal, mucho menos que todas las personas deban pasar necesariamente por todas las etapas. También se menciona que en cuanto a la duración de este proceso, también conocido como la duración del proceso de duelo, se menciona que no se dispone, no hay un tiempo determinado, ya que en realidad se debe considerar que es imprescindible completar todas las etapas, o eso es lo recomendable. Además, que se tome en cuenta como punto de referencia que el duelo ha sido acabado cuando la persona afectada es capaz de referirse al proceso o al evento sin pensar en dolor. Es decir, cuando la persona ya ha sido capaz de invertir todas las emociones negativas a un proceso más consciente para poder avanzar con su vida, entendiendo que el proceso de muerte es un proceso biológico que concluye con el ciclo vital de todas las personas, es decir, de todos los seres vivos. Ahora sí, Kaneko y otros en 2015 describe 5 fases que están involucradas en el proceso de la muerte y el duelo. La primera etapa es la etapa de la negación. Esto se refiere a esa negación que puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar parte del dolor. Esta etapa no puede darse por un tiempo prolongado o de manera indefinida, puesto que siempre se dará un choque con la realidad en algún punto, por lo cual el individuo se verá forzado a seguir con la siguiente etapa. ¿Y cuál es esta siguiente etapa? Es la etapa de la negociación. Esta segunda etapa es la fase donde las personas fantasean con la idea de que se puede revertir la situación o cambiar el hecho de la muerte. Es como preguntarse o pensar en estrategias que habrían evitado este resultado fatal. Esta fase puede ser simultánea también con la fase de negación. Ahora vamos con la siguiente fase, que es la etapa de la ira. Esta tercera menciona que son característicos generalmente los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables del hecho. El sentimiento de ira se genera gracias a la frustración que siente la persona al darse cuenta de que la muerte es irreversible y es un proceso por el cual no se puede dar vuelta atrás. No existe ninguna solución a la cual acudir, por lo cual se generan estas emociones negativas, específicamente, como dice el nombre, la ira y la rabia. Estas se exteriorizan al entorno en donde se encuentran, llegando a afectar a todas las personas allegadas. La cuarta etapa es la etapa de la resignación. Esta se refiere a la tristeza profunda y la sensación de vacío que son características generalmente en esta fase sobre todo, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza naturales que se generan ante la pérdida de un ser querido. Las emociones que invaden a las personas allegadas van desde un sentimiento de ya no poder continuar con su vida. Ahora vamos a hablar de la quinta y última etapa, que es la etapa de aceptación. Esta es cuando, una vez aceptada la pérdida del ser querido, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el cual esta persona ya no estará. Con el tiempo, estas personas
recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer al realizar las cosas cotidianas y regresar a las actividades que los mantenían felices antes del suceso de muerte. Pero, según los expertos, las personas no pasan necesariamente por todas estas etapas que acabo de mencionar, ni en este orden específico que las fuimos dando del 1 al 5. Así que en el duelo se puede manifestar de diferentes maneras y en momentos diferentes para cada persona por la carga subjetiva que trae consigo. El duelo se vive a modo de un proceso debido a las etapas por las cuales se va atravesando, ya que el suceso de muerte genera una gran pérdida emocional en el individuo. Es importante mencionar también que el duelo es capaz de marcar una sucesión de generaciones, ya que se ha observado en distintos casos en varias investigaciones que el duelo ha provocado efectos transgeneracionales. Los efectos que se refieren en cuanto al duelo suele ser prolongado en variabilidad en cuanto al tiempo. Son capaces de ser activados por otros duelos también, es decir, otras pérdidas y además diferentes relaciones o circunstancias biográficas. El impacto que lleva en sí el duelo en la biografía es considerado también como un proceso, ya que no es esencial centrarse solo en el acontecimiento, sino también hay que pensar en la posterior evolución que tendrá el individuo, por lo que se concluye que es decisivo el tipo de relaciones que se tiene posterior al proceso de duelo, ya que existirán figuras sustitutivas a las pérdidas anteriores. Es decir, luego de que se genere la pérdida, las personas que lidien con el proceso de duelo tendrán nuevas figuras que llenen esos vacíos de aquellas personas que fallecieron. Y es por ello que hay que tener mucho cuidado con las nuevas relaciones que se van a tener ahora en adelante.